Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Somos tu familia. Recibamos la palabra de Dios con un fuerte aplauso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro estudio semanal. Vamos a ver algo el día de hoy, el por qué muchas veces nosotros siendo libres nos volvemos a esclavizar. Nosotros siendo personas que ya han visto la mano de Dios en su vida, volvemos a ser personas que en algún momento dado, por un descuido de nuestro corazón, ponemos la confianza en otras cosas, y eso es lo que provoca este tipo de situaciones. Así que vamos a iniciar en el libro de Jeremías capítulo 2, ahí en el verso, Jeremías 2, verso 14, hay tres preguntas muy impresionantes. La primera, dice, ¿es Israel siervo? La segunda, ¿es esclavo? Y la tercera, ¿por qué ha venido a ser presa? Tres preguntas tremendas. Israel es el pueblo original de Dios, el que él está hablando ahí en el libro de Jeremías, el pueblo en el que nosotros somos injertados por la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Nosotros venimos a ser participantes de ser hechos pueblo de Dios, porque dice que Él nos ha unido a ese pueblo y somos uno. Entonces la palabra del Señor dice que nosotros, al ser injertados como hijos de Dios, como en este momento en ese pueblo, también nosotros podemos ver esta escritura y conociendo por qué muchas veces hay situaciones por las que pasamos que no deberíamos de pasar. ¿Por qué Israel dice, ¿es Israel siervo? Obviamente no debería ser así. Un hijo de Dios es libre, no debe ser esclavo. La palabra del Señor dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces nosotros tenemos que ser libres porque Dios, Jesucristo, nos hizo libres, ¿sí? Y después dice ahí también, dice, ¿es esclavo? ¿Por qué? ¿Por qué se hizo esclavo? ¿Por qué se hizo siervo? ¿Qué sucedió para que estas circunstancias se estén dando? Y podemos ver en el libro de arriba, en el versículo de arriba, Jeremías 2:13, dice, porque dos males, dice, ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y la segunda es, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Estamos hablando de dos cosas importantes. La primera, dejar de confiar en Dios. La primera era un problema en el cual el pueblo de Dios había entrado. Había dejado de confiar en su Señor. Había dejado de confiar en Dios. Y la segunda fue, no menos importante, dice, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. La primera parte muy importante de este estudio, vamos a ver que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero el dejar de confiar en Dios ya es un error que cometemos, y cuando dejamos de confiar en Dios, entonces nosotros estaremos siendo esclavizados, ¿sí? Estaríamos siendo esclavizados. Y la siguiente parte, que todavía aún es peor que la primera, es que nosotros hacemos cosas en las cuales provocamos gozo en nuestro corazón. Nosotros provocamos a nosotros una confianza incorrecta que de verdad no va a durar mucho tiempo, porque va a ser como esa cisterna que no retiene el agua y que se va a salir. Qué impresionante es esto. La primera parte es, dice, me dejaron a mí. La primera parte de la esclavitud, la que provocó la esclavitud del pueblo, y muchas veces provoca esclavitud en la gente de Dios, es porque dejamos al Señor. Yo no lo dejo. Yo puedo decir, ¿cuántos creen que han dejado al Señor? A veces no nos damos cuenta cuando lo hemos dejado. Cuando hemos puesto a un lado a Jesús, cuando hemos puesto a un lado al Espíritu Santo, cuando hemos dejado a un lado al Padre, y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque dejamos de confiar. Tan sencillo. Cuando nosotros llega el momento en el que dejamos de orar y ponerle nuestro día al Señor, porque tenemos que apurarnos, porque ya se nos hizo tarde,
porque me acabo de levantar, me tengo que meter a dar una ducha y después salir, irme a trabajar y hacer todo lo que tengo que hacer, regresar a mi casa y acostarme y dejarme y no decirle ni siquiera buenas noches Espíritu Santo, buenas noches Señor, o no decirle buenos días Señor, aquí estamos, vamos de nuevo a salir, a trabajar, a echarle ganas, acompáñame en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces dejamos a un lado por cosas menos importantes que el Señor, dejamos a un lado al Señor? ¿Cuántas veces por una discusión no metemos a Dios en medio para que pacifique nuestra vida con nuestra esposa? ¿Cuántas veces por una discusión con nuestros hijos no permitimos que el Señor venga a pacificar en medio? Y eso es dejar al Señor. Dejar al Señor a un lado, confiar en otras cosas, confiar también en otras personas. Porque dejar al Señor a un lado, dejamos de confiar en ese Dios que está derramando un río de aguas y nosotros nos ponemos a cavar cisternas. ¿Cuál sería una cisterna cavada dentro del matrimonio? Una cisterna cavada es cuando en lugar, que es muy padre, cuando nosotros le damos regalos a nuestra esposa, cuando nuestra esposa nos da regalos a nosotros, pero de repente cuando empezamos a cavar cisternas que no retienen el agua, que no retendrán mucho tiempo ese gozo provocado, por ejemplo, cuando alguien se vuelve a su esposa materialista porque piensa que a través de los regalos puede suplir el amor verdadero que Dios pone en sus corazones. No quiere decir que no le demos nada a nuestras esposas, porque muchos codos van a decir, no, pues entonces regale afecto, no lo compren, ¿no? Entonces tenemos que aprender a ser equilibrados, a que nuestra esposa se sienta amada, a que nosotros podamos venir y decirle al Señor, Señor, que a través de lo que voy a darle a mi esposa se sienta amada, pero también que cuando yo no le doy esté sintiéndose amada, porque si yo cavo una cisterna, ¿sí? Una cisterna que esté trayendo, que cada regalo que yo le traiga, que cada vez que yo la vea, tenga que darle algo para que ella se sienta amada, entonces estaría mal. Porque cuando no traiga nada, ¿qué va a suceder? Está como si nosotros nos ponemos a ver, una ocasión alguien decía una historia muy que me llamó mucho la atención. Por ejemplo, un padre que se sienta afuera en una banqueta y de repente llega alguien a su lado y le dice, oye, ¿qué haces aquí afuera? Si tú vives allá adentro, ¿no traes llaves? No, sí traigo llaves. Entonces, ¿qué haces aquí afuera? Métete, hace un poco de frío. Y cuando esta persona contesta, le dice, es que sabes que en ese lugar, siempre que llego con regalos, pues me ven de buena gana, se les provoca un gozo, están felices, pero cuando yo llego sin nada, no me hacen caso. Y entonces esta persona dijo, y la verdad es que ya me cansé de que se emocionen cuando yo traigo algo y no se emocionen porque yo llegue. Ese es algo muy tremendo. Una cisterna rota es una cisterna que empieza a tener gozo, empieza a sentirse alegre, empieza a sentirse llena cuando el gozo es externo, pero como está rota y se sale, entonces se terminó el gozo, estamos amargados porque se terminó el gozo mientras duró todo eso, qué bueno, pero cuando se acabó se queda uno amargado, se queda uno triste. Entonces es un ejemplo de lo que es una cisterna rota, que necesita lo externo para ser lleno, que empieza a confiar en otras cosas antes que en Dios, y entonces el pueblo se esclaviza a la amargura, se esclaviza a la tristeza, se esclaviza al dolor. Entonces estamos viendo en este estudio cómo de repente nosotros, sin darnos cuenta, cavamos cisternas en nuestra vida, cisternas que no van a retener el agua, cisternas que van a durar mientras lo pasajero, mientras lo vano, mientras todo lo humano esté pasando delante de nosotros, pero cuando se acabe, entonces en ese momento nosotros vamos a seguir siendo las mismas personas tristes, amargadas. ¿Qué pasa cuando una persona está siendo como una cisterna rota? Una cisterna rota, un corazón roto, lo podemos encontrar con las personas que son alcohólicas, que de repente necesitan del alcohol para ser felices, pero cuando se acabe el alcohol, los efectos del alcohol al otro día empiezan a surgir y empezamos a ser lastimados
porque hicimos cosas que no, porque sufrimos, pero eso fue una cisterna rota. Cavar una cisterna rota es hacer algo que nos llene de gozo momentáneo, ¿sí? Un gozo momentáneo, pero cuando se acaba nos quedamos nosotros tristes, deprimidos. Tenemos que aprender esto. Por eso el pueblo de Israel dijo, ¿por qué el pueblo de Israel se hizo esclavo? ¿Por qué el pueblo de Israel entró en esa situación difícil? Por dos razones. Una, se alejaron de Dios. Y dos, cavaron cisternas rotas. No cabe cisternas rotas. Vuelve al Señor. Abraza al Señor. Y ahorita vamos a seguir viendo algunas cosas en donde nosotros vamos a darnos cuenta si nosotros estamos viviendo como cisternas rotas o si estamos viviendo de la fuente de agua de vida, porque el Señor nos lo va a enseñar. Pero esto lo vamos a ver en los siguientes estudios, así que no te los pierdas. Si tienes dudas o comentarios, mándalas a nuestro correo ccmcuautepec@gmail.com o bien deja tu comentario en la parte de aquí abajo. No olvides visitar nuestra página de internet www.ccmcuautepec.wix.com/ccmcuautepec o bien nuestra página en Facebook Comunidad Cristiana de México en Cuautepec. Somos tu familia. Dios te bendice.